bien, muchas gracias por continuar con nosotros acá en Solidaria Televisión y por supuesto tenemos la grata visita de una profesional en lo que viene a ser los registros de la historia de nuestro país. Está con nosotros Ivette Mejía Vera, licenciada en Filosofía. ¿Cómo está, Ivette? Bienvenida. Muy buen día, Héctor. Sí, estoy muy contenta de estar en tu canal. Sí. Perfecto, hoy vamos a repasar y también vamos a recordar a nuestra querida población en cuanto a lo que se viene a hacer el tema de recorrido a través de los 16 núcleos de 1934-1940 que hizo actualmente la periodista eslovena Tina Zgonic. ¿Está bien pronunciado? Sí, un poco difícil. Ella es una periodista eslovena que ha recorrido la mayoría de los núcleos indigenales que se fundaron en 1931 a 1940, empezando desde Warisata y terminando en Chapare, Moré, Casarabe, ¿no? De las tierras bajas a las tierras altas. Y lo más interesante de todo esto es que, bueno, es una extranjera que no sé de cómo ha encontrado este libro. Ella nos va a decir en la exposición que nos va a dar el viernes 20 en Café Guairuru, cómo ha conocido este libro, cómo ha llegado a sus manos. Y aquí Elizardo Pérez nos habla de 16 núcleos indigenales que se fundaron con el mismo modelo de Warisata, es decir, con el modelo de Ayllu. Entonces ella, como periodista inquieta, se fue a visitar y, por ejemplo, a mí me contó que en Casarabe, en el Beni, había puesto su carpa y vivió 5 días ahí en carpa junto con los sirionos. Sí. Perfecto, muy bien. Asimismo tenemos acá varios textos que me iba comentando. Ivette, por ejemplo, podemos ver esto, Rumbo al Beni. Sí. Este Rumbo al Beni es muy interesante, escrito por el ingeniero Rodolfo Pinto Parada. Habla de 2 personajes muy importantes para Bolivia, es decir, del general Román, que ayudó mucho en las 2 guerras del Acre y del Chaco, haciendo caminos, vinculando caminos y llevando contingentes de gente a las guerras. Y luego también habla de Carlos Loaiza Beltrán, este visionario de la educación de los selvícolas. Se entró a la selva a los sirionos y creó un núcleo para que se eduquen. Entonces es muy importante este libro en ese sentido, muy lindo, como ese sacrificio día a día, ¿no?, de poder educar a la gente de la selva. Perfecto, Sí. muy bien, tenemos varios textos, es muy interesante lo que estamos abordando ahora. Warisata, el modelo de Ayllu, dice acá. Este libro lo he escrito yo y lo pueden encontrar en internet, es un borrador, ahora ya está el doble. De este otro libro de Warisata, es una sistematización, ¿no? Y aquí encuentro yo el modelo de Ayllu, es decir, la receta por el cual todo este trabajo de las escuelas indigenales fue un éxito. O sea, es decir, como ya tenemos la receta para poder hacer unos nuevos núcleos, poder replicar y sacar adelante, porque estos núcleos son modelos de desarrollo integral, porque donde se puso una escuela, la escuela más varias seccionales. Entonces, para salir adelante, para el desarrollo, es necesario empezar desde la educación. Perfecto, tenemos varios textos, por ejemplo, acá tenemos una cartilla, Casaribe en imágenes. Sí, este Casarabe en Casarabe. imágenes y justo con este otro, que es Warisata en imágenes. Son las exposiciones que ha hecho la campaña boliviana por el derecho a la educación con su director David Aruquipa, ¿no? Y las ha expuesto en el Museo Nacional
y esta está en el Museo Etnográfico actualmente hasta el 29 de septiembre. Esta exposición de Warisata, por ejemplo, ha llegado ya a Estados Unidos, se ha expuesto. Es una colección de fotografías de la época, de cómo se educaron en ese núcleo de Warisata, y ahora está esta de Casarabe, que es la educación de los selvícolas, ¿no?, de esta cultura de la selva, etnográfico actualmente. Excelente, muy bien. Y bueno, también tenemos acá este otro texto, dice Sola is Semije. Sí, este es justamente el libro, la revista que ha sacado la periodista Tina Zgonik, de su viaje por los núcleos indigenales, ¿no? Es increíble cómo las extranjeras, los extranjeros se ocupan de nuestra historia, y da pena que los bolivianos, los intelectuales, investigadores, hayan olvidado este capítulo de la educación boliviana, que es muy importante, ¿no? E incluso este modelo salió al exterior en 1940 y lo replicaron países como Guatemala, México, Ecuador, Perú, Colombia. Lo pusieron en práctica y les fue muy bien en el área rural, para el tema indígena. Pero aquí en Bolivia lo destruyeron. A partir de 1940 empezó a decaer, y todo esto porque hubieron muchos intereses creados a partir de estas escuelas. No nos olvidemos que estamos en 1931 a 1940, que es pleno pongueaje, y esto se sufría en el altiplano, en tierras altas, y habilito en el oriente. Hay mucho conflicto, muchos intereses creados a partir de la mano de obra de los indígenas y de los selvícolas. Entonces, ¿cómo se explica esto, que se hayan dado estas escuelas? Solo a partir del apoyo de los presidentes, empezando desde Salamanca, Tejada Sorzano, Toro y Bush. Y una vez que asesinan al presidente Bush, decaen estas escuelas, es decir, casi las destruyen, a excepción de Llica, que por el Salar de Uyuni se mantuvieron más o menos, ¿no? Pero también les llegan las reformas del Ministerio de Educación y pierden la capacidad productiva que tienen estas escuelas. Finalmente, esta biografía de Elizardo Pérez, visionario de la educación. Sí, este libro lo he escrito para festejando el nacimiento de Elizardo Pérez, que es el 6 de noviembre. Ha salido el año pasado, pero está muy completo porque aquí está el modelo y todo bastante bien explicado. Entonces yo les aconsejo también que puedan adquirir este libro, está en todas las librerías. Oh, perfecto, muy bien. Ivette, para nosotros es una gratitud tenerte acá, poder escucharte y compartir tus conocimientos y los logros que estás encontrando, enriqueciendo lo que viene a ser la historia de nuestro país, la biblioteca de nuestro país, porque todo esto es un documento que le sirven a muchas personas que desean investigar, que desean profundizar, hacer tesis, trabajos dirigidos, proyectos de grados, o también otros textos de información y educación, ¿no es cierto? Cierto, sí, y también invitarles al conversatorio que va a haber este viernes 20 a las 6:30 en el Café Guairuru, que queda en la Pedro Salazar y Sánchez Lima. Entonces va a estar esta periodista invitada, Tina Zgonik, que nos va a relatar qué es lo que hace una persona de Eslovenia en Bolivia y visitando estos núcleos, toda la inquietud que ha tenido. Entonces quedan invitados a escucharla. Perfecto, Ivette, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias también a ti, Héctor, y a tu canal, a Solidaridad, ¿no? Exacto, muy bien. Sí. Señor director, nos vamos a la pausa, la retornaremos con más información.